Antología del terror por H.P. Lovecraft. Capítulo 1. El árbol. Existe un olivar en la frondosa ladera del monte Ménalo en Arcadia, levantado sobre las ruinas de una antigua villa. Muy cerca se encuentra una tumba de pasado esplendoroso, con las más excelsas esculturas que apenas parecen tan malogradas como la casa. En un extremo de la tumba, con sus curiosas raíces desplazando los bloques de mármol pantélico manchados por el tiempo, crece un antinatural gran olivo, de una forma extrañamente repelente, como la de un hombre grotesco o un cuerpo retorcido por la muerte, por lo que los lugareños temen pasar por ahí en las noches en las que la luna alumbra débilmente de entre sus ramas torcidas. El monte Ménalo es el lugar favorito del terrible Pan, cuyos extraños compañeros son variados, y los humildes pastores creen que aquel árbol debe tener algún horrendo parentesco con estos raros Panici, aunque un viejo apicultor que vive en una cabaña vecina me contó una historia diferente. Hace muchos años, cuando la villa en la ladera de la colina era nueva y resplandeciente, vivían ahí dos escultores, Calos y Musides. Desde Lidia hasta Neápolis se alababa su trabajo y nadie se atrevía a afirmar que alguno superara al otro en habilidad. El Hermes de Calos se alzaba en el altar de mármol de Corinto. El Palas de Musides coronaba un pilar en Atenas, cerca del Partenón. Todos los hombres rendían homenaje a Calos y Musides y se maravillaban de que ninguna sombra de envidia artística enfriara el calor de su amistad fraterna. Pero, aunque Calos y Musides vivían en una armonía sin quebrantar, sus naturalezas no eran parecidas. Mientras Musides gozaba de la noche entre la felicidad urbana de Tegea, Calos permanecía en casa, retrayéndose de la vista de sus esclavos en los frescos rincones del olivar. Ahí meditaba sobre las visiones que llenaban su mente, ahí imaginaba las formas de la belleza que luego se volverían mortales en su mármol vivo. La gente ociosa decía que Calos conversaba con los espíritus del olivar y que sus estatuas no eran más que imágenes de los faunos y dríadas que ahí encontraba, pues su trabajo no seguía el patrón de algún modelo vivo. Tan famosos fueron Calos y Musides que nadie se asombró cuando el tirano de Siracusa les envió emisarios para tratar el tema de una costosa estatua de Tique que planeaba erigir en su ciudad. La estatua debía ser de gran tamaño y de astuta confección, pues debía volverse una maravilla entre las naciones y la meta de los viajeros. Exaltados más allá de todo pensamiento, serían aquellos cuyo trabajo ganara aceptación, y por este honor fueron invitados a competir Calos y Musides. Su amor fraterno era bien conocido, y el astuto tirano concluyó que cada uno, en lugar de ocultar su trabajo del otro, ofrecería ayuda y consejo. Esta caridad produciría dos imágenes de belleza sin parangón, y las más hermosas eclipsarían incluso los sueños de los poetas. Los escultores respondieron a la oferta del tirano con alegría. Los días que siguieron, sus esclavos escucharon los incesantes golpes de los cinceles. Calos y Musides no escondieron su trabajo el uno del otro, pero la contemplación de su obra era solo para ellos dos. Además de las suyas, ninguna mirada se posó sobre las dos divinas figuras lideradas por los hábiles golpes sobre los bloques en bruto, que las tenían cautivas desde el principio del mundo. Durante la noche, como antes, Musides frecuentaba los salones de banquetes de Tegea, mientras que Calos deambulaba solo por el olivar. Pero mientras pasaba el tiempo, los hombres observaron una falta de alegría en la radiante Musides. Era algo extraño, dijeron entre ellos, que la depresión aferrara a alguien con tan buena oportunidad de obtener la más alta recompensa del arte. Pasaron muchos meses y, sin embargo, el amargado rostro de Musides no reveló algo de la aguda expectativa que la situación despertaba. Luego, un día, Musides habló de la enfermedad de Calos.
tras lo que nadie se maravilló de nuevo de su tristeza. Dado el apego que se tenían los escultores, era famoso por su profundo y sagrado. Subconscientemente, muchos fueron a visitar a Kalos y ciertamente notaron la palidez de su rostro, pero había en él una feliz serenidad que hacía que su mirada se revistiera de mayor magia que la de Musides, quien estaba claramente distraído por la ansiedad y empujaba a todos los esclavos en su afán por alimentar y cuidar a su amigo con sus propias manos. Ocultas detrás de dos pesadas cortinas se erguían dos figuras inacabadas de tique poco intervenidas últimamente por el hombre enfermo y su fiel enfermero, mientras Kalos se volvía cada vez más débil, inexplicablemente más allá de los cuidados de desconcertados médicos y de su solícito amigo. Él a menudo deseaba que lo llevaran al olivar que tanto amaba. Ahí pedía que lo dejaran solo, como si deseara hablar con cosas invisibles. Musides siempre cumplía sus deseos, aunque sus ojos se llenaban de visibles lágrimas ante la idea de que Kalos quisiera pasar más tiempo con los faunos y dríadas que con él. Eventualmente se acercó el fin y Kalos se ocupaba de cosas del más allá de esta vida. Musides, llorando, le prometió un sepulcro más hermoso que la tumba del mausoleo, pero Kalos le prohibió hablar más de glorias de mármol. Solo un deseo hechizaba la mente del moribundo: que unas ramas de ciertos olivos de la arboleda fueran enterradas en su morada final cerca de su cabeza. Y una noche, sentado a solas en la oscuridad del olivar, Kalos murió. Hermoso, más allá de las palabras, fue el sepulcro de mármol que el afligido Musides construyó para su amado amigo. Nadie sino Kalos mismo podría haber diseñado tales bajorrelieves donde se mostraban todos los esplendores de Campos Elíseos. Musides no se olvidó de enterrar cerca de la cabeza de Kalos las ramas de olivos de su querido olivar. A medida que la violencia primera del luto de Musides daba lugar a la resignación, trabajó diligentemente sobre su figura de tique. Todo el honor era ahora suyo, dado que el tirano de Siracuso aceptaría la obra de nadie salvo la de Kalos o Musides. Su tarea fue un desahogo para sus emociones y trabajaba durante mucho tiempo cada día, evitando las alegrías que antes había disfrutado. Mientras tanto, sus noches eran gastadas junto a la tumba de su amigo, donde un joven olivo había brotado de la cabeza del durmiente. Tan rápido fue el crecimiento de este árbol, tan extraña su forma, que todos los que contemplaban exclamaban llenos de sorpresa, y el mismo Musides parecía fascinado y asqueado al mismo tiempo. 3 años después de la muerte de Kalos, Musides envió a un mensajero al tirano y se murmuraba en el ágora de Tegea que la gran estatua estaba terminada. Para este momento, el árbol de la tumba había alcanzado proporciones sorprendentes, superando a todos los árboles de su tipo y enviando una rama singularmente pesada sobre el estudio en el que trabajaba Musides. La misma cantidad de visitantes venían a contemplar el prodigioso árbol que a admirar el arte del escultor, por lo que Musides estaba pocas veces solo, pero no le molestaba la multitud de invitados. Ciertamente, él parecía temer estar solo, ahora que su absorbente trabajo estaba terminado. El lúgubre viento de la montaña, susurrando a través del olivar y del árbol de la tumba, tenía una sorprendente manera de formar vagamente articulados. El cielo estaba oscuro en la tarde en que llegaron los emisarios del tirano a Tegea. Era bastante sabido que habían llegado a llevarse en la imagen de Tique y traer honor eterno a Musides, por lo que su recepción de los proxenol fue de gran calidez. Mientras avanzaba la noche, una violenta tormenta de viento estalló la cima del Ménalo y los hombres de Siracusa se alegraron de descansar cálidamente en el pueblo. Hablaron de su ilustre tirano y del esplendor de su capital.
se regocijaron en la gloria de la estatua que Musides había creado para él, y luego los hombres de Tegea hablaron de la bondad de Musides y de su enorme luto por su amigo. También de cómo ni siquiera los laureles del arte podían consolarlo ahora de la ausencia de Calos, quien posiblemente los hubiera ganado en su lugar. También hablaron del árbol que crecía por la tumba cerca de la cabeza de Calos. El viento aulló de manera más horrible, y tanto los hombres de Siracusa como de Arcadia elevaron plegarias a Eolo. Con la luz del sol de la mañana, los hombres guiaron a los mensajeros del tirano por la ladera de la colina hacia la casa del escultor, pero el viento nocturno había hecho cosas extrañas. Los gritos de los esclavos ascendieron desde una escena de desolación. De entre el olivar ya no se alzaban más las radiantes columnas del amplio salón donde Musides había soñado y laborado. Solitarias y sacudidas se lamentaban los patios humildes y los muros inferiores, pues sobre el suntuoso peristilo superior había caído de pleno la pesada rama del árbol, reduciendo al majestuoso poema de mármol de una manera tan rara y completa a un montón de tristes ruinas. Los forasteros y los tejeanos miraban paralizados, buscando desde los escombros hasta el enorme siniestro árbol cuyo aspecto era tan extrañamente humano y cuyas raíces se extendían hasta el esculpido sepulcro de Calos, y el temor y la consternación crecieron cuando buscaron por el estudio derrumbado del gentil Musides, y de la imagen de Tique maravillosamente labrada no había ningún rastro por descubrir. Entre tales ruinas formidables solo habitaba el caos, y las representantes de ambas ciudades se marcharon desilusionados de la Siracusa porque no tenían una estatua que llevar a casa. Los de Tegea porque no tenían a un artista que coronar. Sin embargo, los hombres de Siracusa obtuvieron en poco tiempo una estatua muy espléndida en Atenas, y los de Tegea se consolaron erigiendo en el ágora un templo de mármol que conmemoraba los regalos y virtudes y piedad fraterna de Musides. Pero el olivar todavía yerge hacia el árbol que crece de la tumba de Calos, y el viejo apicultor me decía que a veces las ramas susurran de una a otra con el viento nocturno, diciendo una vez, otra vez, oís, oís, yo sé, yo sé.